Capítulo 1. La primera llama. Nunca olvidaré la primera vez que sentí su presencia. Tenía apenas 13 años y la oscuridad ya se había hecho un lugar cómodo en mi habitación. No me refiero a una oscuridad común, sino a una que respira, que observa y que susurra. Todo comenzó como un juego. Un simple tablero Ouija encontrado en el desván polvoriento de mi abuela. Los símbolos tallados, el olor a cera vieja, el extraño frío que sentí al tocarlo. Debí haberlo dejado ahí, pero la curiosidad es una chispa peligrosa, y yo, ingenuo y hambriento de lo prohibido, la encendí sin saber que estaba abriendo una puerta al infierno. Mis amigos y yo nos reunimos esa noche en el sótano. Entre risas nerviosas y burlas infantiles colocamos nuestros dedos sobre el puntero. No esperábamos nada, no creíamos en nada, pero algo sí creía en nosotros. El puntero se movió solo. Pensamos que alguien lo empujaba, hasta que se detuvo en una palabra que ninguno de nosotros conocía, Asael. Y luego, la lámpara estalló, el aire se volvió espeso, y en el rincón más oscuro del sótano, entre sombras retorcidas, vi los ojos, rojos como sangre hirviendo, fijos en mí, como si me hubiera marcado. Esa noche no terminó ahí. Soñé con un círculo de fuego, con voces guturales recitando mi nombre, y una figura enorme, coronada de cuernos, que me ofrecía poder. Al despertar encontré marcas en mis brazos. No eran heridas, eran símbolos, arcanos, prohibidos, y así comenzó mi descenso, un paso inocente hacia las fauces de lo infernal. Capítulo 2. Pactos de sangre. El tiempo dejó de avanzar con normalidad después de aquella noche. Las sombras parecían moverse con voluntad propia y los espejos ya no reflejaban solo mi rostro. Había algo más, detrás, acechando. Lo que había comenzado como un juego se convirtió en una obsesión. Busqué libros antiguos, grimorios prohibidos, textos que hablaban en lenguas muertas. Los encontraba con demasiada facilidad, como si alguien o algo guiara mis pasos. Empecé a practicar rituales menores, círculos de invocación, cánticos en la oscuridad, ofrendas, hasta que uno respondió. Recuerdo el olor, azufre, carne quemada y humedad. La vela se apagó por sí sola y la temperatura cayó como si estuviera enterrado en hielo. Una figura se formó frente a mí, alta, delgada, sin rostro. Solo humo denso y una voz que se filtraba directamente a mi mente. Tú me llamaste. ¿Estás dispuesto? No respondí. Solo asentí. Me hizo extender la mano. Con una garra afilada cortó mi palma. La sangre cayó en el centro del círculo y el suelo la absorbió como una esponja hambrienta. La criatura murmuró algo en un idioma que mi mente no entendía, pero mi alma sí. El pacto estaba sellado. Desde entonces empecé a cambiar. Soñaba con sacrificios. Escuchaba voces en lugares vacíos. Animales morían cerca de mí sin razón. Comencé a leer pensamientos, a manipular emociones. Me sentía poderoso y completamente vacío. La figura me visitaba cada noche. Me hablaba de un reino de tinieblas, de un amo que esperaba mi servicio, de una guerra entre la luz y la oscuridad, donde yo era una herramienta, un elegido. Me sentí especial, hasta que entendí que no era más que un peón en sus garras infernales. La sangre había sido mi firma, y el infierno ya había cobrado su parte. Capítulo 3. El círculo interior. La iniciación fue brutal. Para entrar al círculo interior debía demostrar mi lealtad. No bastaba con rituales menores o pactos de sangre. Ellos querían dolor, querían prueba, querían una ofrenda humana. Me citaron en un viejo templo abandonado, oculto entre las montañas, donde el eco del pasado parecía gemir por las atrocidades ocurridas ahí. Las paredes estaban cubiertas de símbolos satánicos, escritos en lenguas que ardían en la mente solo con leerlas. En el centro, un altar de piedra con grilletes oxidados y manchas secas que no eran óxido. Ellos llegaron con túnicas negras, rostros ocultos. Hablaban con voces huecas, como si ya no fueran humanos. Me entregaron una daga, y luego trajeron al sacrificio, una joven, drogada, atada, temblando. Hazlo, me dijeron. Prueba que eres uno de nosotros. Mi mano temblaba. No era miedo, era algo más profundo, como si mi alma se retorciera dentro de mí, gritando que aún no era tarde. Pero la voz en mi mente, la que escuchaba desde el pacto, susurraba: si no lo haces, tú ocuparás su lugar. Y entonces lo hice. El grito fue breve. El silencio que siguió,
eterno. El templo se llenó de calor, las velas estallaron, un rugido subterráneo sacudió las piedras, y en ese instante lo sentí, el infierno me abrazaba, la entidad que me seguía no solo me observaba, ahora vivía en mí. Recibí mi marca definitiva esa noche, un símbolo ardiente apareció en mi espalda, como si algo invisible me hubiera quemado desde dentro. Me dijeron que era el sello del amo, que ahora era parte de su ejército, que ya no podía volver atrás. Yo lo creí. Lo que no sabía era que en el momento más oscuro, una chispa de luz ya empezaba a nacer, una chispa que terminaría por salvarme. Capítulo 4. Los puros no duermen. Tras el sacrificio, mi vida se convirtió en un desfile de pesadillas despiertas. El círculo me acogió como uno de los suyos, y con ello vinieron privilegios y condenas. No era un simple adorador, ahora era un servidor activo del maligno. Cada semana, nuevos rituales, nuevas instrucciones, cada vez más oscuros, más perversos. Nos hacían infiltrarnos en iglesias para profanar altares. Robábamos hostias consagradas, las quemábamos y las usábamos para invocar demonios menores. Pintábamos símbolos en las casas de pastores y orábamos en reverso. Cada blasfemia era aplaudida, cada pecado premiado. Pero aunque mi cuerpo obedecía, mi alma empezaba a resquebrajarse. Los sueños se volvieron insoportables. Ya no eran solo visiones del infierno, sino gritos. Gritos de las almas atrapadas, entre ellas la de la chica. Me hablaba, me acusaba, me pedía que me detuviera. Y en uno de esos sueños vi algo distinto, una figura envuelta en luz. No hablaba, pero su presencia traía una paz que no sentía desde mi infancia. Lloré al verla. Y al despertar por primera vez en meses, el símbolo en mi espalda ardía de forma diferente, como si algo sagrado lo tocara. Traté de ignorarlo, pero las señales crecían. Empecé a ver cruces en lugares donde no las había. Escuchaba campanas que nadie más oía. Y algo peor, cuando participaba en los rituales, mi cuerpo temblaba, mi voz fallaba. El círculo lo notó. Me acusaron de debilidad. Dijeron que estaba contaminado. Fui sometido a una prueba. Me encerraron 3 días en una cripta, solo, sin comida, acompañado solo por un grimorio maldito y un espejo cubierto por un paño rojo. Me dijeron, léelo, acéptalo o muere. Pero no abrí el libro, ni destapé el espejo. En vez de eso caí de rodillas y sin saber por qué dije, Dios, si estás ahí, sácame de esto. El silencio fue largo, pero no eterno. Al tercer día la puerta se abrió sola y yo ya no era el mismo. Capítulo 5. Perseguido por las sombras. Tras salir de la cripta, ya no era uno de ellos. Lo sentían, lo olían. El demonio dentro de mí había comenzado a retorcerse, como si estuviera siendo expulsado por una fuerza mayor. El círculo me miraba con recelo. Ya no era su hermano, era una grieta. Esa misma noche intentaron matarme. Desperté sobresaltado, sintiendo una presión en el pecho. Uno de ellos, una sombra con ojos vacíos, estaba encima de mí con una cuerda en las manos. Luché, mordí, grité. Logré escapar sangrando, con marcas en el cuello, huyendo entre la lluvia helada. Me escondí en un viejo cementerio, entre lápidas rotas y estatuas de ángeles cubiertas de musgo. Ahí, temblando, con el alma hecha trizas, entendí que el infierno no libera fácil a los suyos. Las voces no me abandonaban, me amenazaban, me tentaban, me culpaban, pero entre ellas, una nueva comenzó a hablar. No era un grito, era un susurro, firme, suave, vivo. Corre hacia la luz. Me alejé de la ciudad, dejé atrás todo. Fui un fugitivo del mismísimo infierno. Me refugié en pueblos pequeños, fingiendo nombres, ocultando la marca que ardía cada vez que alguien mencionaba a Dios. Y sin embargo, mientras más me alejaba del círculo, más cerca sentía a la luz. Una noche, exhausto y hambriento, entré en una pequeña iglesia de campo. No iba a rezar, solo buscaba refugio. Pero el sacerdote, un anciano de ojos serenos, me miró y no se asustó. Me ofreció pan, agua, silencio, y luego me dijo, «Te han marcado, pero aún puedes ser redimido». Lloré, me desplomé, y por primera vez en años dormí sin gritos. Pero las sombras no iban a rendirse, no dejarían ir tan fácilmente a uno de los suyos. Capítulo 6. El exorcismo.
La paz fue breve. Al segundo día en la iglesia comenzaron los ataques. Cruces caían solas. Las velas se apagaban sin viento. Las estatuas lloraban sangre. Algo dentro de mí, que yo no controlaba, se rebelaba ante lo sagrado. El sacerdote lo notó. Me preguntó con voz serena: ¿estás poseído? No supe qué responder. Esa noche mi cuerpo se convulsionó. Mi voz cambió. Dije cosas que no recordaba. Maldije al sacerdote con palabras que no conocía. Cuando desperté, estaba atado a un banco con rosarios, y el padre, arrodillado ante el altar, preparaba agua bendita y abría una Biblia raída. Lo que vive en ti no tiene poder contra el nombre que está por encima de todo nombre. Y comenzó el exorcismo. Fue como arder desde dentro, como si mi alma estuviera siendo arrancada de una prisión de carne. La cosa que vivía en mí gritaba, rugía, maldecía. El aire se volvió espeso, las paredes temblaban, las sombras danzaban con furia. Vomité sangre, mis ojos se pusieron en blanco, mi cuerpo levitó. Las escrituras se incendiaban mientras él gritaba: Jesucristo te ordena, sal de él. No sé cuánto duró, minutos, horas, tal vez días. Pero en un momento todo se detuvo. Una luz cálida llenó el lugar, y por primera vez sentí paz de verdad. Caí al suelo, respirando con dificultad, llorando como un niño. El sacerdote me abrazó sin decir palabra. Me había liberado, pero el precio aún no estaba pagado, porque el infierno no olvida, y ahora me quería muerto. Capítulo 7. El precio de la libertad. Después del exorcismo, el silencio fue casi insoportable. No porque estuviera solo, sino porque por primera vez no estaba siendo perseguido desde adentro. Pero no duró. El sacerdote me explicó que la liberación espiritual era solo el primer paso. El demonio había salido, pero los lazos con el infierno seguían activos. El pacto aún tenía efecto. Las consecuencias terrenales y espirituales no se podían borrar tan fácilmente. Para romperlo por completo tenía que renunciar públicamente al amo al que una vez serví y volverme enemigo directo de sus legiones. No es solo salvarte, me dijo, es testificar, es elegir un bando. Y eso fue lo que hice. Fuimos a una pequeña comunidad cristiana donde el padre me presentó como un alma salvada del fuego. Me ofrecieron orar por mí. Algunos se asustaron. Otros me abrazaron llorando. Yo no merecía compasión, pero ellos me la ofrecieron igual. Fue entonces que de pie frente al altar pronuncié las palabras que sellaron mi destino. Renuncio a Satanás, a sus obras, a su reino, y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Sentí que el cielo mismo se abría sobre mí, pero el infierno rugió con furia. Esa noche soñé con el círculo. Los vi reunidos, invocando. Vi mi nombre sobre un altar negro. Me declararon traidor, muerte espiritual, muerte física. Y al despertar, encontré una paloma decapitada frente a la puerta del templo. Era su señal. Me habían sentenciado. Desde ese momento, viví con la certeza de ser un objetivo. Y sin embargo, algo en mí ya no temblaba, porque sabía que ya no caminaba solo. Capítulo 8. El asedio. Los ataques comenzaron sutiles, pero constantes. Luces que parpadeaban sin razón, susurros en la madrugada, puertas que se abrían solas, animales muertos en los alrededores del templo. Sabía que no eran simples señales, eran advertencias. El círculo estaba movilizado, y yo era su objetivo. Una noche, mientras oraba con otros creyentes, escuchamos un rugido que no era de este mundo. Las paredes vibraron, el aire se tornó denso, y entonces apareció una figura negra, de cuerpo de humo y ojos como carbones ardiendo, un demonio enviado. No entró al templo, pero se detuvo justo en el umbral, sonrió y desapareció en un crujido de huesos y olor a carne podrida. Estaban probando los límites. El sacerdote me explicó que debía ayunar, orar sin cesar, leer las escrituras día y noche. Me ungieron con aceite y rodearon mi cuarto con sal bendita. Pero aún así, las pesadillas no cesaban. Soñaba que mi alma era arrastrada por ganchos, que mi carne se deshacía entre gritos. Veía rostros del pasado, las víctimas, los rituales, los demonios, y a él, el amo. Un día, al despertar, mi espalda ardía con fuerza. Corrí al baño, me quité la camisa, y el símbolo infernal que una vez me habían marcado estaba sangrando. No tatuado, no grabado, sangrando, como si el infierno intentara reclamar lo que ya no le pertenecía.
Fue en ese momento que entendí algo. El precio de mi libertad era la guerra. No bastaba con haber salido del satanismo. Tenía que enfrentar, resistir y pelear con armas espirituales. Ya no era una víctima, era un soldado. Capítulo 10. De las tinieblas a la luz. La libertad no fue un instante, fue un camino. Después de destruir el altar, regresé al templo donde me habían acogido. El sacerdote, al verme cubierto de ceniza y polvo, solo dijo: «Has vencido. Ahora vive para Él». Comencé una nueva vida, limpia pero marcada. Testifiqué en iglesias. Conté mi historia en cárceles, en calles, a jóvenes confundidos que coqueteaban con lo oscuro sin saber su precio. No todos me creían. Algunos me llamaban loco. Otros, mentiroso. Pero yo sabía lo que había vivido. Y más importante, sabía lo que me había salvado. Empecé a estudiar la Biblia, a conocer a Jesús no como un símbolo, sino como un redentor real, vivo, poderoso. Las noches ya no estaban llenas de gritos, sino de paz. Ya no me despertaban pesadillas, sino oraciones. La marca en mi espalda se desvaneció, como si el fuego del Espíritu Santo la hubiera consumido. El infierno no volvió a tocarme, pero jamás olvido lo que vi, porque sí, el satanismo es real, el infierno es real, lo vi, lo toqué, lo serví, pero hay algo más real, más poderoso, más eterno: Jesucristo. Él me sacó de las garras de la oscuridad, me lavó con su sangre y me hizo nuevo. No soy un sobreviviente, soy un testigo, un guerrero, un redimido de las tinieblas a la luz por el poder de Dios.